Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas actividades de crecimiento, de aprendizaje, de reflexión y, por qué no, de compartir también, porque también hacemos nuestro compartir, sobre todo al final de la actividad. Estamos muy contentos de Casa Abierta. Está caminando la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Les invitamos a que ustedes nos busquen en YouTube. Ahí están todos los videos, excelentes mensajes, y así ustedes pueden también compartirlo, enviarlo a otras personas, que sea para ayudar, para prevenir situaciones de salud mental, que es el objetivo de esta campaña. Bueno, el día de hoy, y ya hace unos días que estamos trabajando temas relacionados con la escuela, a raíz de que ya se va a clases presenciales. Hemos visto, hemos trabajado lo que es el estrés de la familia ante la apertura de las clases. Hemos trabajado también el rol docente, rescatar ese rol docente que tuvimos la semana pasada. Y hoy vamos a trabajar los temas de dificultades de aprendizaje. Uno de los ejes de Casa Abierta en lo que es la prevención del uso problemático de sustancias es el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en temas de aprendizaje. Porque un niño, un adolescente, una niña que no puede aprender, que tiene dificultades, va a terminar abandonando la escuela. Y si abandona la escuela, está en alto riesgo. Puede entonces incurrir en conductas inadecuadas para sí mismo, como es el uso problemático de sustancias. Y por eso Casa Abierta tiene un programa de acompañamiento psicológico y educativo para la integración social, donde se trabaja con terapia de aprendizaje. Y también en otros programas donde se trabaja refuerzo académico con el mismo objetivo. O sea, va a depender de las necesidades de las personas que nos soliciten el servicio. Y hoy sabemos que a raíz de todo este tiempo virtual, los temas de dificultades de aprendizaje, que Sugel va a aclarar mucho lo que es un trastorno, lo que es una dificultad, a lo que es una deficiencia académica. Creo que por este tiempo que hemos estado virtual, con todo lo que implica la virtualidad, muchos niños y niñas y adolescentes van a tener dificultades de aprendizaje o deficiencia académica. Entonces, la comunidad educativa, nosotros como organizaciones sociales, vamos a tener que hacer un gran empeño para que estos niños y niñas puedan permanecer en la escuela y puedan avanzar adecuadamente. Por eso Casa Abierta ha elegido este tema de dificultades de aprendizaje. Y tenemos con nosotros a un miembro del equipo que ya ustedes conocen. Él es Sugel de la Cruz. Él es un técnico de Casa Abierta hace un buen tiempo, desde la sede de San Francisco de Macorís. Y es psicólogo con maestrante en psicología escolar. O sea que estamos hablando de una persona que tiene el aval, digamos, de formación académica para trabajar nuestros temas, aunque él es bastante versátil. Él es también payaso. Él es un artista también. Antes de pasar de a ti, Sugel, le vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan desde Panamá, desde México y por supuesto no, desde República Dominicana, de diferentes pueblos y provincias, como es de Gaspar Hernández, de Santiago, de Sánchez Ramírez, de Villatapia, de San Juan, San Cristóbal, Montecristi, Valverde Mao, Moca, Santo Domingo Este, Duvergé, Nagua, Salcedo, La Vega, Tamboril. O sea que tenemos una excelente representación de la República Dominicana, también de Sabana Iglesia, además de dos personas que nos acompañan, una desde Panamá y otro desde México. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas.
Y ahora sí pasamos donde Sugel, como siempre, nos va a presentar el tema y luego viene la reflexión, la conversación, porque queremos, así podemos avanzar más juntos. Adelante, Sugel. Saludos, gracias. Yo encantadísimo. Este es uno de los temas que más me apasionan, porque es lo que, por lo que me he inclinado en mi formación profesional, aparte de lo artístico, porque con muchas de algunas de las estrategias que veremos hoy, podemos hacer con esas pequeñas cosas cambios significativos en la vida de muchos estudiantes que hoy presentan una dificultad, pero si no se trabaja esa dificultad, pues eso lo arrastrará para toda la vida, ¿verdad? Y por eso lo interesante de este tema y todo lo que veremos hoy. En la agenda que vamos a compartir, lo más ágil posible, veremos primero una contextualización, ¿verdad? Porque todo ha cambiado, el mundo ha cambiado a través del COVID-19. Y en el tema educativo es donde más impacto creo que hemos tenido, aparte de lo económico y la salud, el tema educativo, pues se ha visto afectado por el COVID-19. Como de repente irnos a la casa y sin estar preparadas, empezamos un proceso de educación que por un lado era a distancia en algunos centros educativos y algunas comunidades por su naturaleza y necesidades, y que en otros centros e instituciones fue virtual. Virtual porque los docentes y estudiantes llevaban un proceso educativo de manera sincrónico con todas las explicaciones del lugar, pero que en los espacios donde fue de manera a distancia, o sea, asincrónica, a los padres le entregaban un cuadernillo, miraban una grabación, una clase a través de la televisión y en ocasiones recibían retroalimentación de eso que vieron y dudas de ese cuadernillo. Lo que entonces se estableció, o podemos establecer esa diferencia, porque el COVID-19 en la parte educativa específicamente mostró también mucha desigualdad. No todos los estudiantes tuvieron la misma oportunidad de recibir contenido de calidad, tener la experiencia que tuvieron otros estudiantes por diferentes factores, factor económico, por el tema también educativo de los padres y madres, ¿verdad? Y ahí tenemos esas diferencias. Entonces, partiendo de este contexto, como bien decía Teresa, hay muchos estudiantes que este próximo año escolar se tendrán que enfrentar a grandes retos y desafíos. Muchos avanzaron a otro nivel, pero no tienen las competencias necesarias para llegar a ese grado. Lo que tendrán que enfrentarse a un contenido más avanzado que debe tener como base lo que se supone se dio este año en esta modalidad. Entonces, partiendo de ese contexto, vamos a empezar a definir qué es dificultad de aprendizaje, qué son trastornos de aprendizaje y en qué espacio encajamos entonces
a esos estudiantes que tuvieron algunas dificultades este año escolar y que tendrán entonces nuevos retos que enfrentar. Entonces, la definición de dificultades de aprendizajes son los que presentan algunas características peculiares para aprender, relacionadas fundamentalmente con las habilidades, las estrategias, el estilo de aprendizaje y la competencia curricular. Todo lo que hemos mencionado aquí, tanto de las estrategias, de estilo de aprendizaje y las competencias curriculares, hacen referencia en un modo a lo externo, ¿verdad? A la forma como reciben la clase, en este caso, de manera asincrónica, por ejemplo, con las instrucciones de sus padres, que al principio muchos como padres tuvimos dificultades para comprender el contenido. Entonces, aquí se ven posiblemente tengamos una cantidad grande de estudiantes que van a presentar alguna de estas características. O el estilo de aprendizaje de manera virtual o a distancia le favoreció, porque conozco casos de estudiantes que tenían muchas dificultades en su centro educativo, pero en esta modalidad a distancia o virtual, entonces le favoreció, y he podido contactar esos casos de esos estudiantes. Pero ¿qué pasa? Que para el próximo año escolar necesitaremos entonces con una readaptación, porque esos van a tener esa necesidad de mantenerse en ese ambiente en el que estuvieron desarrollando ese año escolar que acaba de pasar, en un ambiente más acogedor, ¿verdad? Y tomar en cuenta también el posible síndrome de la cabaña, ese temor de enfrentar el exterior, de esa incluso hasta apatía con sus compañeros. Entonces, y las lagunas de aprendizaje que podemos asociarla a las dificultades de aprendizaje, por lo que decía, estos estudiantes que no rindieron de manera adecuada con el contenido y las competencias curriculares, entonces, para el próximo año escolar, lo más probable es que hayan lagunas de aprendizaje y que el cuerpo docente y desde la unidad de orientación y psicología tengan que hacer ajustes para colocar o montar de nuevo en este tren que pronto arranca. Ya en centros públicos ya arrancó. Entonces, trastornos de aprendizaje se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Y precisamente hablamos de 4 trastornos principales. Está la dislexia, que es la dificultad que tienen los estudiantes para la lectura. Está la disgrafía, en este caso ya sería para la escritura. La disortografía, que tiene que ver con la forma de escribir las letras. Y la discalculia, que está relacionada
al tema de los cálculos. Entonces, hay dos causas principales para estos trastornos de aprendizaje. Primero, los factores neurológicos. Afecta la dominancia cerebral. Por ejemplo, niños y niñas que en su etapa de desarrollo, su cerebro, por ejemplo, no se desarrolló de manera adecuada, no tuvo su proceso de desarrollo adecuado. Entonces, lo más probable es que presente algunos de estos trastornos, ¿verdad? La lateralidad, la dominancia de un hemisferio cerebral sobre el otro, de las funciones cerebrales, están relacionados directamente con errores disléxicos. O sea, esta coordinación de nuestros hemisferios, cuando no tiene el desarrollo adecuado, entonces existe esta deficiencia. Están los factores cognitivos, y muchas investigaciones manifiestan la poca habilidad para procesar la información. Ahí están las dificultades, por ejemplo, en los procesos de memorización. Y para ir aclarando, ¿verdad? Entre dificultades y trastornos, puede que un estudiante tenga dificultad en la memoria, pero no necesariamente tiene que ser por trastorno de aprendizaje. Me explico. Un estudiante, podemos explicarle todo el contenido ahora, pero ya a la media hora, una hora o al día siguiente no recuerda eso que se le explicó. Tenemos que identificar bien si este estudiante está motivado para el aprendizaje, si la metodología que utilicé es apropiada al estilo de aprendizaje de este estudiante. Entonces, ahí podemos identificar que se trata de una dificultad y no de un trastorno. Ya para diagnosticar en relación a trastorno, tenemos muchas escalas e instrumentos para evaluar memoria. Y existen diferentes dificultades dentro de los trastornos de aprendizaje en la memoria. Por ejemplo, la memoria selectiva, que es la incapacidad del estudiante poder, dentro de un conjunto de estímulos, escoger uno específico y concentrarse en él, mantener la concentración en él. También la memoria sostenida, la atención sostenida, ¿verdad? Que si no hay este tipo de motivación, entonces no va a poder de manera concreta mantener esa atención, y por ende entonces no va a haber memorización. Entonces, por aquí va la parte cognitiva, las dificultades ya lo decía, de atención, y dificultades en los procesos metacognitivos, es decir, en las fallas en las estrategias de autocontrol y autorregulación. Hay dificultades que influyen en el aprendizaje, que no necesariamente tiene que ser trastorno. Por ejemplo, cuando evaluamos un estudiante que tiene bajo rendimiento, no solo vemos el tema de inteligencia, no solo vemos estilos de aprendizaje, sino que también vemos la parte emocional, ¿verdad? Cómo es el ambiente familiar, si es expuesto a violencia, si alguna situación le está afectando de manera emocional, porque entonces aquí vienen las dificultades para
mantener un autocontrol emocional, por ejemplo, y mucho peor aún si no maneja o conoce las emociones, porque el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser emocionante. Que el estudiante quede con la necesidad, con el hambre de seguir aprendiendo. Entonces, ya vimos estos 4. Ahora tenemos 4 espacios donde podemos clasificar a modo de rango las dificultades. En el bloque A, en el primer bloque, tenemos alumnos sin dificultades, pero que estos alumnos, por ejemplo, sus padres están divorciando, o hubo alguna pérdida en la familia, todavía hay un duelo que no está resuelto. Él quizás no tenga una dificultad propia como otro estudiante, pero momentáneamente esto le va a impedir que se desarrolle de manera plena y con todas sus capacidades. Ahí también podemos incluir a los estudiantes rezagados o estudiantes que por el mismo proceso que ya hemos mencionado de educación a distancia, pues ahora se enfrenten a posibles dificultades, ¿verdad? Que con un programa bien diseñado pueden acoplarse al proceso que continúa. Están los alumnos que tienen dificultades, ¿verdad? Están los alumnos con dificultades en sentido amplio. Alumnos, estudiantes que tienen dificultades no solamente, por ejemplo, para la lectura, sino también que tienen dificultades en la atención, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos indagando un poco más y evaluando si efectivamente hay algún trastorno de aprendizaje. Hay otros trastornos que también interfieren en el aprendizaje y se consideran entonces dificultades, más bien barreras para que un estudiante pueda aprender. Estudiantes que tienen dificultad de visión, por ejemplo, o auditiva, naturalmente le costará comprender el contenido que se le está impartiendo. En el grupo D tenemos los alumnos con dificultades en sentido restringido, o sea, alumnos con deficiencias más profundas, sensoriales, físicas, fisiológicas, emocionales, y estos entonces requieren de un acompañamiento especializado, de una educación especial. Ahora bien, haciendo una crítica y revisando cómo es nuestro sistema educativo dominicano, tenemos que ver en el sistema público, por ejemplo, en un grado, un sexto grado, con 40, con 45 estudiantes y un solo docente. Entonces, aquí la dificultad será de acompañamiento, aparte de cualquier deficiencia que tenga el estudiante, para poder hacer un acompañamiento individualizado, personalizado, costará bastante. Más la carga horaria que tienen los docentes, esto va a dificultar muchísimo más el proceso. Y en este bloque también tenemos los alumnos con dificultades de aprendizaje leves, por ejemplo, perceptivas, psicomotrices, cognitivas, psicolingüísticas e instrumentales. Psicomotrices, por ejemplo, en relación a cómo agarrar el lápiz. Aquí se trabaja entonces la psicomotricidad fina, la psicomotricidad, puede que haya dificultad también en
en la psicomotricidad gruesa, ¿verdad? Entonces, ya estos alumnos requieren, aparte de ese acompañamiento especial, individualizado, un acompañamiento externo al aula, ya sea en la unidad de orientación y psicología, que conozco en el sistema educativo, que también hay limitaciones, tanto por la cantidad de profesionales que se necesita en relación a la cantidad de estudiantes, pero también en relación a las dificultades que presenta la escuela y la comunidad, ¿verdad? No solo lo de aprendizaje, porque en República Dominicana definimos la necesidad de la cantidad de orientadores y psicólogas por la cantidad de estudiantes. Hay escuelas pequeñas que tienen pocos estudiantes, pero su contexto exige mayor cantidad de profesionales en la unidad de orientación y psicología. Características que podemos tener en cuenta en las dificultades de aprendizaje es que el nivel de inteligencia de los alumnos puede ser normal o igual, o incluso superior a la media del resto de los estudiantes, ¿verdad? Cuando evaluamos inteligencia, el estudiante está con calificaciones bajas. No necesariamente tiene que asociarse a un CI bajo, o sea, un coeficiente intelectual bajo, no necesariamente. Aquí es donde entonces indagamos en si hay posibles dificultades de aprendizajes. Si ha estado escolarizado en condiciones normales, en tiempo y tipo de centro, también no presenta déficit ni físicos ni psíquicos, ni intelectuales severos, al menos de una manera clara. Estos son los estudiantes con dificultades de aprendizaje, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber déficit de atención, que es un trastorno que se requiere de un proceso amplio de investigación, de aplicación, de apoyo, con analíticas y evaluaciones neurológicas para definirlo. No necesariamente tiene que presentar este tipo de trastorno. Acusa un rendimiento por debajo de lo teóricamente que cabría esperar de él. Esto sí es visible, que pueda tener este rendimiento por debajo. De acuerdo también, importante, su edad en relación a su etapa de desarrollo. También no hay una causa clara en apariencia a la que pueda atribuirse la dificultad de aprendizaje. Pueden ser múltiples factores. Por eso es que antes de definir que hay un trastorno de aprendizaje en un estudiante, tenemos que indagar mucho. Y en ese proceso de historia que hacemos del estudiante, me he identificado por hacerlo lo más amplio posible, no dejar ningún detalle, por más lejano al estudiante que, por ejemplo, no puedo dejar de lado que tenga algún familiar que padezca epilepsia, porque esto afecta directamente la parte cognitiva y se asocia a la herencia. Es decir, posiblemente pueda haber algún rasgo o pueda haber tenido alguna convulsión y los padres no me lo contaron, ¿verdad? Su historia también de la evaluación pediátrica, el tema incluso de hasta si tiene todas sus vacunas, porque si identificamos que le falta alguna vacuna,
y esa vacuna que le falta para protegerlo de ese virus o esa enfermedad, padeció de ella. Tenemos que ver cuál fue esa enfermedad y si afecta directamente también la parte cognitiva. Estos son los alumnos, los subrayé porque no me gusta llamarlos normales. Hay instituciones, hay países que le llaman regulares y no de educación especial. Por ejemplo, niños, niñas diagnosticados con autismo, y la forma también, el estigma que tenemos de estos trastornos que etiquetamos de esta manera, ¿verdad? Porque no tienen una dificultad evidente como otros, entonces lo dividimos de esta forma, de estos dos, con estos dos aspectos, lo que son normales y lo anormales, cosa que poco a poco ha ido quedando atrás. Es importante saber nombrar las personas que tienen alguna dificultad y lo que requieren, si requiere educación especial o no. Aunque la educación, entiendo yo, debería ser especial para todos y todas. Pero, sin embargo, requieren y necesitan algún tipo de apoyo. Este apoyo puede ser identificado desde la parte emocional, puede ser también identificado desde la forma de enseñarle al estudiante y simplemente esa barrera que existía para el aprendizaje podamos hacer que la pueda superar. Aquí clasificamos las dificultades de aprendizaje, las externas y las internas al alumno. Por ejemplo, las externas, las sociales, la situación social, el contexto donde vive, donde se relaciona ese estudiante. No es lo mismo en zonas donde hay un alto tráfico de sustancias, donde el consumo de alcohol, por ejemplo, es mucho más evidente. También las precariedades económicas de las familias, el estado de pobreza, influye también en que pueda haber una dificultad de aprendizaje de manera externa al alumno. Está también el aspecto familiar, como ya decía, la dinámica familiar, la responsabilidad de la familia en el acompañamiento y apoyo del estudiante. También esas actitudes educativas que pueda ver el estudiante por parte de su familia. Muy probablemente que un estudiante esté más motivado cuando sabe y conoce que sus padres estudiaron, ¿verdad? Lo más probable es que esto lo motive. Y por eso vemos que hay familias donde hay muchos profesores, donde hay muchos médicos, por citar un ejemplo, porque esta generación vio, esa generación que la antecedió, que estudiaron esa carrera y esto influye directamente en la motivación de qué quiere estudiar. Pero para llegar a una carrera universitaria, entonces tiene que pasar todo el proceso desde el nivel preprimario hasta bachillerato, ¿verdad? Entonces, el elemento familiar influye directamente en que haya o no también una dificultad de aprendizaje. Están los escolares, el factor escolar también, el hacinamiento en un centro educativo, la sobrepoblación de estudiantes en un centro educativo. Imagínense, por ejemplo, en un centro educativo que tiene un grado con 64 estudiantes y que tienen la obligación de tomar murales y dividir un espacio que tienen abierto en esa escuela que funciona como un salón, para definir ellos lo que puede ser un aula y poder dividir ese grado en dos.
de 64 estudiantes, entonces a que sean 32. Pero ese grupo de 32 estudiantes en esa aula improvisada, lo más probable es que no puedan concentrarse para asimilar el contenido, porque cuando invitan el recreo del primer ciclo, los y las estudiantes entonces que pasan, que corren, que se caen, que pelean, todo este bullicio hace que la concentración se pierda. Las internas al alumno están las físicas. Por ejemplo, cuando trabajamos el historial con las familias, iniciamos desde incluso la edad que tenía la madre cuando resultó embarazada de ese alumno. Tiene mucho que ver. Si hubo alguna enfermedad durante la madre, algún trauma, cómo nació, cómo fue su estado general del niño al nacer, cómo fue su desarrollo psicomotriz, ¿verdad? Si se sentó solo, a qué tiempo se sentó, cómo fue desarrollando su lenguaje, porque aquí podemos también ver, tener una idea de que su desarrollo no fue del todo como se espera, ¿verdad? Como se tiene en la literatura. Entonces, ahí podemos identificar si hay algún rasgo por asociación de uso de sustancias durante el embarazo que afecta entonces la parte intelectual, un CI bajo, ¿verdad? Actitudes deficientes. Aquí vienen también las estrategias inadecuadas de lenguaje. Ahí cuando empezó a hablar, cómo fue ese proceso, si hubo dificultad en el lenguaje en esos primeros años. Todo eso lo tomamos en cuenta. El aspecto motivacional, si el estudiante quiere estudiar, ¿verdad? Si ese estudiante le interesa, si le motiva lo que se le está presentando. La parte sensorial también, ya aquí hablábamos de la parte auditiva, de la parte visual, específicamente cuando hay déficit perceptivo, la parte neurológica también, de la psicomotricidad, puede de que hayan rasgos asociados al desarrollo que tampoco tiene que ser trastorno de desarrollo como tal. Para eso sí se debe hacer un diagnóstico bien exhaustivo. También se ha cometido el error de diagnosticar estudiantes con trastorno de autismo cuando el estudiante apenas presenta algún trastorno de desarrollo específico, por ejemplo, de lenguaje, porque a los 3 años y medio el niño o la niña no habla y asocia algunos rasgos que se identifican también dentro del espectro autista, pero que no completa el cuadro para diagnosticarse de esa manera. Aquí, ya para ir cerrando, tenemos algunas teorías que explican la dificultad de aprendizajes, por ejemplo, en las centradas en el sujeto, las neurofisiológicas. Ya hablaba también de la parte genética y de la parte de herencia, lagunas de desarrollo. Sí, no es lo mismo un niño o una niña que crezca en un corral, que cada vez que despierta se le ponga un biberón de leche, o que se pase el día acostado ahí. Va a tener dificultad para caminar, dificultad para el lenguaje, para la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Están también, ya hablábamos de los déficits perceptivos y la parte cognitiva. En la parte ambiental, ya también mencionábamos la parte de, familiar, escolar, social, sociocultural también. Y en las entradas en la tarea, tiene que ver con ese proceso individual del estudiante, esa rutina que se le desarrolla, que se planifica para el estudiante en la secuenciación y también la parte de evaluación, ¿verdad?
También tenemos por aquí las interaccionistas, por ejemplo, los recursos que se utilizan para el aprendizaje, las variables de ambiente y las propias del estudiante. Para el diagnóstico, lo que se recomienda es un diagnóstico temprano, ya sea de dificultad de aprendizaje como de trastorno, que sea global, que no nos quedemos en una simple impresión, que podamos indagar lo más que se pueda, que sea diferencial, que sea implicador, como me caracteriza, me gusta trabajar con una red completa de apoyo desde la escuela, la familia, pero también otros profesionales que tienen que ver con la salud del niño o la niña, que pueden ser incluso externos a los centros educativos, que exista ese enlace. Están también algunas pautas generales para la intervención y tratamiento. Ya vimos la idea del diagnóstico temprano. Un programa de intervención específico. Si una niña tiene dificultad de lenguaje, que tiene 4 años y no habla, pero si identificamos también que hay una dificultad con los padres, con un tema de apego, hasta que no resolvamos esa dificultad que tienen los padres de ese apego, que le dificulta a la niña lograr su independencia, entonces costará más trabajo el proceso del lenguaje de la niña. Por ejemplo, conozco un caso donde los padres saben cuando la niña quiere o no quiere algo. Si la niña quiere leche, se queda callada. Pero si la niña no quiere leche, rechaza con la mano el biberón. Aquí ellos le están impidiendo a la niña desarrollar su lenguaje. Pero también la parte motriz. Tienen todo el piso en la habitación de la niña forrado con una alfombra de goma para evitar que la niña se dé un golpe, ¿verdad? Entonces, este programa de intervención, entonces, debe ir a la dificultad más importante o más que se considera más importante en el momento, que puede incluso impedir que se resuelvan otras dificultades que pueden ser secundarias, ¿verdad? Y un apoyo o mantenimiento sostenido debe ser constante. Si vamos a trabajar un programa de 15 sesiones, deben ser 15 sesiones de manera ininterrumpida, y que este proceso sea continuo, flexible, sin prisa, pero que sea sostenido. Y para especificar, de acuerdo al DSM-5, finalmente, aquí vemos si la dificultad en la lectura, precisar en la lectura de palabras, o de velocidad, o de fluidez de la lectura, o si la dificultad es de la comprensión lectora. Si el niño o la niña comprende lo que está leyendo. Puede leer muy bien, pero no hay comprensión. Entonces, en este apartado podemos especificarlo. Con dificultad en la expresión escrita, en la manera de escribir, ¿verdad? Con dificultad en las matemáticas, el sentido de los números, la memorización de operaciones aritméticas, cálculo, razonamiento matemático, así. Especificar la gravedad actual del caso, si es leve, si es moderado o si es severo. Los principios generales de intervención, llevar a cabo ejercicios sencillos, graduados en dificultad y apoyados en materiales y recursos variados. Yo tengo un baúl de muchísimos recursos y mientras más trabajo, más siento que necesito,
porque cada estudiante, cada niño, cada niña requiere de un recurso especial, o por su estilo o por la motivación que debemos generar. Entonces necesitamos que sean materiales y recursos variados que estimulen a un interés para el aprendizaje. Podemos usar audiovisuales y manipulativos. En el caso, por ejemplo, de la motricidad, aquí tenemos esto es un Tangram, que es un recurso. Podemos utilizarlo como el que ven también ahí en la imagen, para trabajar muchas dificultades de atención, motricidad, de colores, de forma, y así trabajar varias áreas con un mismo instrumento, ¿verdad? Ir a la rapidez, a la raíz del problema, no quedarnos de manera superficial, valorar más la capacidad de esfuerzo que la cantidad y calidad realizada por el alumno. O sea, la motivación que tiene y esa capacidad de hacer que tiene el estudiante, valorarla. El feedback inmediato, sin acudir ni a las descalificaciones ni a los castigos, ese rapport que debemos de tener para este proceso de intervención. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ugel. De verdad, muy amplio. Es una visión general de todo lo que son las dificultades de aprendizaje, tanto de las causas, o los tipos de dificultades que pueden presentarse, las causas, y llegaste a la clasificación con detalles hasta que también cómo intervenir, cómo identificar esos niños y niñas y adolescentes que presentan dificultades de aprendizaje. Me ha parecido excelente que todas las personas que estamos aquí hemos, creo que, aprendido sobre lo que son las dificultades de aprendizaje. Vayan pensando en sus preguntas, en sus aportes, para que comencemos el diálogo. Mientras ustedes piensan y escriben sus preguntas o levantan las manos, bueno, ya hay una mano levantada, pero antes quiero decirle, Ingrid, que también tenemos personas de Duarte, o sea, que de San Francisco, incluido Sugel y la directora Antonia. También tenemos de Nizao, de Villatapia, de Santo Domingo Norte. Además, nos acompañan organizaciones de diferentes partes del país, como son representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, de la Procuraduría General de la República, de CONANI, de INAIPI, de Cuidado Infantil Dominicano, Fundación Mujeres Empoderadas Abriendo Camino, Maternalmente, Centro Pedagógico Durán, Distritos Escolares 0810, 0805, 0803, 0802. Pero además escuelas, en particular, Centro Educativo Luis María Peter, Instituto Politécnico Cardenal Sánchez, Escuela Generosa Ferreira, Escuela María Auxiliadora, Escuela Francisco Alberto Camaño Deñó, la organización Casa Hogar El Pozo de Jacob, entre otras organizaciones que también nos acompañan. Así que muchas gracias por estar con nosotros, sea a través de, también tenemos la Escuela Los Ranchos, sea a través de Zoom o sea a través de Facebook, o las personas que se inscribieron y que luego van a ver a través de YouTube estas informaciones. Vamos a pasar entonces a las preguntas y comenzamos con Ingrid. Ingrid, que es parte nuestra, que siempre ha estado en estos encuentros. Muy bienvenida, Ingrid. Buenas. Sujei, excelente. De verdad que sí. Una ponencia bastante clara y que nos ayuda mucho. Yo quiero dar no sé, ¿cómo se le puede llamar a eso? Una sugerencia. Yo soy una persona que tengo dificultades serias académicas.
aún soy una profesional de 3 áreas. Entonces, ¿cuál es mi dificultad mayor? La ortografía, que porque era disléxica en mi niñez. Como fui disléxica y no fui trabajada, por muchas dificultades que ahora no tenemos que culpar a nadie, ni mucho menos. Entonces, eso hace que muchas cosas, por ejemplo, el tartamudeo, la ortografía inadecuada, el hecho de que a veces no son bien trabajados hace que uno se limite y que eso se proyecte en la vida adulta. A mí como profesional me ha limitado muchísimo. Yo no dejo de hacer mi trabajo. Y de hecho en las instituciones donde he trabajado, inmediatamente digo que tengo esa debilidad. Yo he utilizado, a mí me han dado terapia, yo he hecho de todo. Entonces, ¿por qué quise compartirlo? Porque de verdad que me limita mucho. Y que yo sé que si nosotros como docentes, como psicólogos, encontramos un niño en nuestras aulas que tienen dificultades serias de ortografía, ¿por qué no evaluarlo? ¿Por qué no referirlo? Porque cuando un niño a temprana edad se le trabaja, hay más esperanza de que en el futuro sea un profesional más exitoso. Porque va a depender mucho de cómo tú te sientas. Con una sola cosa que te limite, ya con eso tú tienes. Entonces, claro, hago mi trabajo, pero una limitante que me ataja y me ha atajado por muchos años. Y muchos de ustedes dirán, pero ella tiene la solución en sus manos. No es tan fácil. ¿Era cuánto? Muchísimas gracias, Ingrid, por tu testimonio. De eso que se trata, en parte, ¿verdad? Para que no se presenten estas situaciones en la adultez, que se pueda hacer una intervención temprana, como decía Sugel. Y Ingrid tuvo la oportunidad, tal vez el apoyo de hacerse profesional, de ejercer como profesional. Pero hay otros, y son la mayoría, que lo que pasa es que ante esta dificultad, y si hay también otros factores asociados, como la familia y demás, entonces abandonan la escuela. Y si abandonan la escuela, tienen alto riesgo de desarrollar una conducta destructiva para sí mismos. Teresa, perdón, algo importante. Miren qué contradicción que más me lastima. De mis 2 carreras, educación y psicología, soy graduada cum laude. Entonces, imagínense ustedes qué contradicción y lo mal que me hace sentir. Wow, graduada con honores, pero qué dificultad tengo. Entonces, es algo contradictorio. Se habla del esfuerzo, de la valentía tuya que pudiste superar, poner esa dificultad ¿verdad? Poner tu voluntad y tu dedicación por encima de esas dificultades. No sé si Sugel quería hacer un comentario antes de pasar a Angelina, que también levantó la mano. ¿Quería hacer algún comentario o pasamos donde Angelina? Bueno, donde Angelina, porque... Sí, buenas tardes. Buenas noches ya, casi de noche. Sí. Decir que de verdad Sugel ha trabajado este tema muy claro y de una forma muy precisa. De verdad que, como decía Ingrid, nosotros como profesionales de la educación, los mismos orientadores y psicólogos que hacemos un trabajo de la mano, de verdad que tenemos que ubicar esas problemáticas, esas necesidades, esos trastornos, de una manera darle seguimiento sistemático y a temprano. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde temprano, ya el adulto convertido, aunque tenga las dificultades, pero no la verdad, se puedan ayudan bastante y los niños van absorbiendo con rapidez. De verdad que una serie de recomendaciones muy buenas para llevar a cabo, para poder multiplicar con nuestros docentes y para aprender a diagnosticar, porque era como decía, muchas veces le decimos a ese niño, quizá es un niño autista, pero tú tienes las características, tú tienes un diagnóstico claro de que ese niño es autista, entonces no podemos tratar una dificultad o un trastorno sin estar bien empoderado de dichas dificultades y trastornos. De verdad que esto es un gran reto
que nos motiva a seguir explorando, a seguir investigando y a seguir colaborando con nuestros docentes, estar muy cerca de nuestros docentes, que se haga un buen trabajo en equipo. Y de verdad, públicamente felicito a Ingrid, porque ella dirá, es contradictorio. Ingrid fue mi compañera de trabajo por un tiempo, y de verdad que es una gran profesional, porque es una persona que tiene una valentía, y ella dirá, contradictorio con Lauden. No, ella hizo su esfuerzo, porque ella es de la persona que no se queda con la duda, pregunta, busca, explora, y eso es lo importante, que si tenemos una limitación, podamos compartir esa limitación con personas que nos ayuden a reforzar dicha limitación. Entonces, de verdad que ha sido un tema sin desperdicio y que nos motiva a seguir explorando para poder seguir haciendo un trabajo de calidad. Muchísimas gracias, Angelina. Sugel, si quiere hacer algún comentario. Solo motivar a entrenar o compartir, motivar a los docentes en las estrategias para identificar cuando hay un estudiante que tiene alguna dificultad, ya sea en lectura, en escritura, ya sea en las matemáticas, aparte de cómo se ha promovido las ciencias matemáticas y del miedo que ha causado, para poder hacer una intervención a tiempo. Evitar que pase el tiempo y que vaya avanzando, porque en el sistema educativo dominicano, los estudiantes lamentablemente pasan de curso por la edad, no por las competencias. Entonces, he conocido casos en centros educativos que hay en 5º grado, por ejemplo, que la aventura de la vida no se ha podido trabajar porque la mayoría de los estudiantes no saben leer. Entonces, ¿qué pasó en esos primeros grados con esos estudiantes? Si no hubo un proceso de evaluación, si no se detectó que estos estudiantes tenían dificultad para leer. Pero ¿cómo arrastran eso? ¿Cómo vemos actualmente ya en la universidad? Que muchas veces tenemos dificultades para leer o para la comprensión lectora también. Pues muchísimas gracias, Sugel. Tú estás mirando en el chat cómo están señalando la excelencia de tu exposición. Dice Antia que parece una cátedra universitaria. Así que te felicitamos nosotros también de que haya podido exponer con claridad este tema y también con el aval científico, no solamente y desde la experiencia. Así que muchísimas gracias, Sugel, por esta exposición, y es un tema que se puede desglosar, que se puede ir parte por parte, porque Sugel hizo una generalidad. Y recordarle que es uno de los temas que trabaja Casa Abierta, la hace más en la sede central, pero ahora en la pandemia también Sugel comenzó a trabajar desde San Francisco, y estamos pensando a ver si se puede ya establecer, cuando tenga un espacio para eso, ese acompañamiento, porque es una necesidad. Y como bien tú hablabas, Sugel, en el medio de después de esta pandemia, esta virtualidad de las clases va a tener más dificultades de aprendizaje. Y en este caso no es porque tengan un trastorno, como tú bien explicabas, sino por la deficiencia en ese tipo de sistema de educación, ¿verdad? Que va a tener dificultad. A veces por la cantidad de estudiantes, como tú decías, hay muchos factores, que tú fuiste bastante amplio en eso, de identificar todos los factores que pueden estar involucrados en esta dificultad de aprendizaje. Entonces, con una evaluación podemos darnos cuenta cuál es el tipo de acompañamiento que ese niño, esa niña o ese adolescente va a necesitar. A veces es un acompañamiento a nivel psicológico, a nivel clínico o a nivel de terapia familiar, y ya el niño puede, o la niña, el que sea, la que sea, puede entonces avanzar en su aprendizaje. Si hay una condición emocional que se trabaja, evoluciona, ya el niño y la niña va a ir entonces también avanzando.
Si es una deficiencia en la educación también, entonces poderle hacer un refuerzo académico que va a ayudar. Pero si hay un trastorno, y dependiendo del tipo de trastorno que sea, ¿verdad? Podemos trabajarlo en psicología con estrategias, como tú hablabas, según el área que esté afectada, pero también puede ser que trascienda a la psicología y tengamos que ir a neurología y ver las capacidades reales de hasta dónde podemos acompañar, cuáles son las condiciones específicas con las que podemos acompañar a esta persona. Y si uno no puede aprender a leer y escribir, de seguro va a poder aprender también muchas otras cosas, habilidades que tenemos que tener en pendiente los profesionales que trabajamos con esta población. Hay una persona que nos está pidiendo la grabación. O sea, aprovecho para recordarle a todas que siempre se sube al canal de YouTube Casa Abierta, o sea que Casa Abierta RD. Aprovechamos para que vayan, revisen esos conceptos que quedaron bien claros ahí, le den me gusta, lo compartan con otros profesionales que pueda ser útil. La idea es que el trabajo llegue a más personas. Aquí somos un grupo, pero si nosotros lo que estamos aquí lo reenviamos, pues más personas se van a beneficiar. Igual que todas las sesiones están en YouTube. Suscríbanse al canal de Casa Abierta e inviten a otras personas que se suscriban para que llegue esta información. Y como les decía en principio, también en el canal de YouTube y en las redes de Casa Abierta en general, están los videos de Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Hay muchísimas personas muy valoradas en la sociedad que nos han puesto su voz, su rostro para exponer esos temas tan importantes de salud mental. Bueno, muchísimas gracias. Y la semana que viene vamos a seguir con esta temática. Hoy Sugel ha hecho una descripción de los trastornos de aprendizaje, de las dificultades y ha dado algunas herramientas. La semana que viene vamos a trabajar con una de esas herramientas, que es la condición emocional. Así que no se pierdan esa otra actividad que vamos a estar el próximo viernes 17, estaremos con ese otro tema. Muchas gracias y ahora sí abrimos los micrófonos y le damos el aplauso a Sugel. A Sugel, muy bien, muchas gracias. Gracias. Hola, hasta el niño de Nelly está aplaudiendo. Muchas gracias, nos encontramos el próximo viernes a las 6 como siempre. Hola, Josué. Nos vemos, nos encontramos. Un fin de semana. Gracias, Santia.